Dentro. Calma. Calma. Ahí estamos en directo. No sirvo para María Teresa Campos. Vale, estamos de vuelta de publicidad. Bueno, vamos a empezar la siguiente actividad, que es un diálogo a 4, a 5 si me cuento, sobre representación, imaginarios y experiencia artística. Vamos a intentar ir recogiendo. Yo creo que hablaremos de muchas de las cosas de las que hemos hablado antes con Andrea y de lo que hemos hablado estos días. Pero bueno, sí que, como hemos dicho antes, ¿no? Nos parecía interesante invitar, ¿no?, a hablar a gente, ¿no?, que está, digamos, en el mundo artístico y que tiene una experiencia y un análisis crítico también de la producción cultural de la que estamos hablando, y en relación a esos imaginarios, ¿no? Hay un tema que también ha estado sobrevolando, ¿no?, estos días, que es la idea esta de la presencia y la ausencia, ¿no? O sea, de cuáles son las presencias que nos encontramos en cuanto a sujetos racializados en el contexto o en la producción artística, ¿no?, en nuestro contexto. O sea, de qué forma se da esa presencia, pero también cuáles son las ausencias, ¿no? Nos decía Andrea antes que para ella hay una escasez de imágenes porque al final hay muy pocas imágenes que se van repitiendo, ¿no? Y eso es una cuestión que hemos estado hablando, ¿no?, en el proceso de pensar este programa también, ¿no? Hasta qué punto, cuando se nos llama, ¿no?, para representar, para actuar, ¿no?, se nos da realmente la posibilidad de crear y de construir otras imágenes, de construir otros imaginarios, o simplemente se nos hace performar diferentes versiones de una misma historia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablarlo con Mijaela Dragan, Yinka, Farah y Ali. Muchas gracias a las 4 por estar aquí. Voy a hacer un poco de biografía, aunque bueno, en el programa tenéis un poco quién es quién y cuál ha sido su trayectoria, pero un poco para que veáis quiénes son, ¿no? Porque también nos parecía interesante que fuesen creadoras y performers, ¿no?, o artistas, actrices racializadas, ¿no?, porque al final hay como una vinculación muy estrecha entre cuerpo, representación, ¿no?, y experiencia vivida, que nos parece muy interesante, ¿no? O sea, que te da, si nos volvemos a lo que nos decía antes Andrea, que te da un conocimiento muy concreto sobre sobre todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que nos pueden dar muchas claves para pensar vuestra forma de pensar, de construir, de crear, y también nuestra forma de mirar y de consumir también, ¿no? Consumir cultura. Bueno, pues voy a presentar un poco. Mijaela es actriz y dramaturga que trabaja entre Bucarest y Berlín. En 2014 cofundó Ghibli Pen en Bucarest con una agenda internacional feminista y antirracista, y en 2018 recibe el reconocimiento en el Festival Internacional Pen World Voices. Fue artista residente en Hong Kong y sienta las bases, que es lo que nos va a hablar entre ahora y en la performance que nos va a presentar esta tarde, el movimiento artístico Roma Futurism, una estética cultural que explora elementos de ciencia ficción en la cultura romaní, uniendo cultura e historia romaní con tecnología avanzada del futuro. Y, bueno, bienvenida, Mijaela. Entonces, Yinka Graves nació en Londres y su nombre proviene del Yoruba, de Nigeria.
Es de padre jamaiquino. Bueno, hay toda una parte, digamos, de biografía. ¿No sabes? ¿Sí o no? No sé si lo mando. Sí, y también una cuestión de que lo hemos estado también nombrando estos días, ¿no? Como de, hay mucho, o sea, sobre nosotras hay como mucho conocimiento, o sea, mucha información que forma parte muchas veces de nuestra intimidad, ¿no? Y que está por ahí pululando. Entonces voy a saltarme esa parte de la historia personal porque te pertenece, ¿no? Por si... y voy a ir a la parte profesional. Ella baila desde que tenía 5 años y bueno, está aquí en Sevilla, donde está para continuar aprendiendo, ¿no? Y performando sobre flamenco. Ha participado en un gran número de festivales, entre el que destaca el FCAT, flamenco, no sé cuál es este. Yo creo que es una vía muy antigua y no creo que la mandé. Ok, de internet. Bueno, que bailo está en varias producciones. ¿Tienes el micro, por favor? Bueno, hola. Es muy interesante, quizás si viene a lo que vamos a hablar luego. Y lo siento si no mandé una biografía como más de ahora. A lo mejor esa está online, porque yo sé, según la producción donde estoy, eligen diferentes cosas que decir por mi parte, pero yo diría simplemente que soy alguien que trabajo a través de mi cuerpo. El flamenco realmente es como el género que me ha elegido, yo casi diría, para explorar un poco el mundo. Trabajo también buscando desde una perspectiva quizás de una diáspora africana, una expresión dentro del flamenco, y entonces ahora me encuentro en varias piezas muy distintas que rozan el flamenco contemporáneo hasta cosas más performativas, y estoy creando una pieza mía ahora que se llama The Disappearing Act. Yo creo que con eso más o menos tenéis una idea de lo que hago. Genial, gracias. Bueno, también por Mijaela, no sé si vamos a empezar interviniendo y profanando las biografías, ¿vale? Entonces, Mijaela, no sé si tú... Creo que es una biografía que yo lo mandé. Micro. No, creo que todo está bien. Ok, sí, esta sí la has mandado tú. Vale, perfecto. No entendí todo lo que tú has decidido, pero bueno. Bueno, esa es otra, ¿no? Vale, Farah, leo la biografía que hay. Sí, Vale. Pues Farah es actriz, autora y directora. Se forma en el Estudio para el Actor Nancy Tuñón en Barcelona. Ha sido nominada al Goya como Mejor Actriz Revelación 2009 por Retorno a Hansara de Chus Gutiérrez. Y ha trabajado en numerosas películas, series, ¿no? Yo creo que ¿quién más? No te hemos visto todas bueno, en el panorama televisivo español, y dirige y escribe la dramaturgia de Poeta, una obra sobre Federico García Lorca. También es directora del grupo de teatro universitario Amaranto, y bueno, también tiene, ¿no? O sea, mucha experiencia, digamos, en el mundo del teatro. Y bueno, un placer, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Luego a Ali Al-Aziz, que bueno, también quieres profanar esta biografía. Vale, bueno. Ali es nacido y crecido en un pueblo apartado, esto sí lo has mandado tú, que reconozco tu apartado de Marruecos, que se llama Sidi Slimane. Actualmente vive en Barcelona, es actor de profesión y narrador desde el 2003. Es actor en teatro, cine, bueno, y también es cuentacuentos, ¿no? Eso también era una cosa que nos parecía interesante, ¿no? Que él trae las historias de la infancia, ¿no? de Marruecos aquí, ¿no? a la diáspora y al contexto español, donde hemos crecido con, no sé, con los cuentos de aquí, y nos faltan esas referencias, ¿no? Vale, entonces,
ahora que estamos un poco situadas en quién es quién y también porque para no comernos más tiempo, habíamos pensado en guiar un poco el diálogo con unas preguntas, daros el momento como para responder la pregunta cada uno y cada una y después abrir el debate hacia el público, ¿no? Las preguntas las pensamos un poco en base a lo que nos interesaba también sobre, o sea, lo que nos va a interesar también en los talleres de la semana que viene, ¿no? Que la idea es crear y pensar en cómo crear historias, pensar en cómo crear personajes, guiones, ¿no? Bueno, para desmontar un poco lo que hemos estado explicando entre el lunes y ayer, para construir quizás esos espacios, ¿no? De los que hablaba Andrea antes, ¿no? Esos espacios desde los que imaginar de otro modo, desde los que buscar grietas en las imágenes y en los imaginarios, ¿no? Y creo que es como, bueno, es interesante que gente que está, digamos, en esa producción pueda darnos claves, ¿no? Para encontrar esas grietas, ¿no? Para encontrar la forma de profanar, como decía ella, esos regímenes de representación, ¿no? Del otro y de la otra, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, como actrices, como intérpretes, en ocasiones también por lo que he podido ver de vuestros trabajos, ¿no? Os ha tocado performar las imágenes y los imaginarios creados sobre las comunidades y las personas racializadas de las que al final formáis parte, ¿no? O sea, sobre vosotras mismas, ¿no? O una deformación de vosotras mismas. Y yo como alguien que no está en ese ámbito, pero que sí que tiene como, bueno, digamos, como espectadora, ¿no? Que consume esos productos y que tiene un impacto en mi propia, digamos, en mi propia construcción identitaria, construcción de subjetividad, de mirada, de forma de mirar al otro, de mirar a los míos y de mirarme a mí misma, me preguntaba cómo enfocáis esos trabajos vosotras, ¿no? Y y qué impacto tiene el poner cuerpo a esos imaginarios, ¿no? Y el poner cuerpo a esas imágenes que nos han dado, ¿no? Entonces, también, o sea, no se trata como ¿no? de hacer aquí un juicio, ¿no? a la producción, que estaría bien, un juicio popular a la producción cultural, a la industria cultural en el contexto español, pero sí, o sea, cómo lo vivís y cómo lo enfocáis desde la perspectiva, o sea, desde el ámbito profesional, pero también como, o sea, como mujeres o sea, una vez que te bajas del teatro, ¿no? También pues, vives un proceso de racialización, ¿no? y de racismo, ¿no? Al fin y al cabo, no sé quién quiere empezar. Va, dale. Que me ha tocado representar a muchas mujeres árabes dentro del prototipo de qué es una mujer árabe. Bueno, yo he llegado a la realidad de ver cada vez que me encuentro en un proceso creativo dentro de una historia cinematográfica o audiovisual, que una mujer árabe no habla bien español, una mujer árabe tiene velo y una mujer árabe es callada, sumisa y, bueno, creo que de eso nos hemos dado cuenta todos. ¿Qué pasa cuando eres creador y te encuentras que, bueno, pues que tienes trabajo, que es muy importante siendo actor, que siempre escasea y que además también tienes ganas de representar un espacio que es vacío? Porque si tú no lo representas, no existe, ¿no? Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Y tendremos que empezar a verlas. A lo mejor empieza siendo una mirada, pues sí, racista, una mirada, pero como creadora y actriz lo que me encuentro es ante un reto de intentar darle el alma a un personaje que de entrada está escrito muy plano. Entonces eso
me lleva a conversaciones, me lleva a intentar modificar esa realidad que me cuesta mucho, en muchos momentos en los que, bueno, lo primero, yo y mi representante y yo nos reímos, bueno, tienes un casting, y yo le digo, ¿de qué? ¿De sueca? ¿No? Porque realmente lo que llega para mí son ese tipo de personajes, cosa que está muy bien porque gracias a eso he podido vivir de lo que me gusta, que es actuar, ¿no? Y también me ha permitido ganar dinero para poder desarrollar otro tipo de discursos y otro tipo de cosas, ¿no? Y la historia es que esos mismos personajes, esas mismas historias se repiten y se repiten, que era un poco lo que hablaba Andrea, que no es que es el mismo, es la misma imagen, no hay muchas imágenes, la misma, que hay una y otra vez, y ya bueno, yo me lo tomo con humor, ¿no? Porque la verdad es que al final he tenido la suerte de trabajar en grandes producciones, con directores, directoras que estaban muy guay, donde he aprendido muchas cosas dentro de cualquier obra audiovisual aprendes muchísimo y eso ya era algo guapo, ¿no? Pero de entrada decir, es que eso yo no sé si se va a entender porque es que no se va a entender que eres árabe. Y es como, a ver, ¿por qué presuponemos que la gente es imbécil? ¿No? O sea, desde esa mirada presuponemos que no lo vamos a entender, ¿no? Entonces, no es que yo nací en Tetuán, en Marruecos, me crié en Andalucía, por eso tengo este acento andaluz, del que me siento muy orgullosa. Y entonces como, es que tienes que poner un acento. Bueno, llega un momento en el que poco a poco vas conquistando o vas intentando que se planteen nuevas cosas. Y te vas encontrando que va evolucionando muy lentamente, muy lento, pero todavía no existen los discursos, los diálogos, las mujeres que yo conozco de mi cultura, ¿no? Las mujeres que son como yo, como Salma, no existen, no estamos. La que interesa es la del drama, no la que vive aquí, se desarrolla aquí, que es igual que tú. No, esa no la vamos a ver nunca. Y entonces, bueno, después de decir, pero hay que ver, patalear, decir tal, no sé qué, llega un momento en que dices, pues es que no hay nadie escribiendo esto. Pues igual es que si no va a escribirlo nadie, porque nadie lo va a poder contar desde la mirada que pueda entenderlo yo, ¿no? O como yo lo veo, como lo ven compañeras, amigas, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que te encuentras. En los diálogos de mesa me han pasado cosas que nunca creeríais. Desde gente que no distingue, o sea, es como África es un país, ¿no? Ser árabe es un único idioma. Entonces, ante la ignorancia profunda de no adentrarte a investigar, cuando un creador de cualquier pieza audiovisual parte desde una curiosidad, ¿no? Desde un decir, quiero representar algo y para representarlo tengo que conocerlo, tengo que identificarme o tengo que investigarlo si no tengo esa base, ¿no? Entonces eso es lo que para mí es más peligroso, la ignorancia. Y es como tan fácil como observar la realidad que está mezclada, que no es una única, sino muy plural y solo se trata de observar. Me extiendo. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Y yo creo, bueno, es interesante porque por supuesto no soy actriz, yo uso mi cuerpo, digamos. Entonces yo diría que mis experiencias han sido mucho más sutiles y quizás
más difíciles y en general yo creo que muchas veces con uno de los peligros con estas miradas tan estereotipadas es que se cree que una cosa violenta es como lo extremo, ¿no? Como una cosa, pero lo que yo he percibido es que puede ser en cosas muy pequeñas, hasta dónde se te pone en un escenario, hasta en qué momento se elige que tu cuerpo tiene que ser visto y en otro no, cómo se te viste, este tipo de cosas que realmente también son violentas, ¿no? Y también te hacen sentir en el fondo que tu valor es distinto, porque la conclusión a la que he llegado, sin entrar en muchos ejemplos, es que al enfrentarse a este cuerpo se entiende como algo casi vacío, como lo que tú estás diciendo de papeles planos, donde un creador, una persona normalmente muy inteligente, muy creativa, es capaz de sacar una tridimensionalidad de una persona no racializada, pero al enfrentarse a tu cuerpo es incapaz de percibir otra posibilidad que representar, hasta me han dicho la palabra salvaje, como que se supone que tú tienes que ser la salvaje, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo quizás he sido cobarde de cierto modo, y entonces yo soy alguien que nunca me presenta a audiciones porque entre la duda misma de cómo hasta qué punto siento que soy digna de hacer lo que hago dentro del flamenco, pero también por no enfrentarme a estas miradas que las veo desde la clase, ¿no? De cierto modo. Entonces me ha hecho, bueno, también he tenido otras experiencias donde se me han propuesto algunos proyectos y he sido bastante clara, más con gente que pienso, con quien puedo hablar, de decir, mira, hay algo aquí que siento que es problemático para mí, que lo tengo muy claro, que no quiero ponerme en esta situación. Entonces, abrir la posibilidad de hablarlo, de ver hasta cómo se puede tridimensionalizar de alguna forma. Y lo que es triste es que nunca, nunca, nunca se ha abierto la posibilidad de una conversación. He tenido casos donde ha sido directamente como, bueno, pues si no quieres hacerlo tú, lo hace otra persona. Y otras experiencias donde ni siquiera se contesta. Y estoy hablando de cosas, bueno, por un lado me pregunto si también es la misma precariedad de estos ámbitos donde no hay tiempo para realmente entrar en los detalles, ¿no? Eso entiendo. Pero yo creo que una de las grandes preguntas y uno de los grandes problemas con toda esa cuestión de los imaginarios es también la falta de interés en realmente hacer un cambio o de buscar, de decir, wow, tengo delante mí una persona real que a lo mejor me puede aportar algo que tengo que reconocer, no entiendo, y el querer realmente seguir representando algo que en un lado tiene que ver con la ignorancia, pero lo que siempre me sorprende y más otra vez volviendo quizás a este mundo de la danza que puede ser más sutil, ¿no? De cierto modo, es como por qué aquí ahora se vuelve plano todo, ¿no? Cuando en otra situación la forma de trabajar es desde lo complejo, ¿no? De cierto modo. Entonces mi forma ha sido un poco retirarme realmente. Yo en mi trabajo propio intento cuestionar constantemente la noción de performar, porque creo que en general un cuerpo negro en un mundo blanco siempre se está performando. Yo creo que desde los minstrel shows, y me pareció muy interesante cuando Miguel Ángel antes hablaba de los gitanos, porque creo que pasa algo muy parecido también, donde hay esa necesidad de constantemente performar al mundo hegemónico, bueno, blanco, español, no sé, lo que se supone que es un gitano. Y entonces siempre lo estoy cuestionando. Yo creo que de alguna forma, menos en ámbitos con gente que logra realmente entender y verte desde un tú a tú, nos estamos performando, ¿no? Entonces es como elegir los momentos donde tú dices, bueno, aquí siento que puedo quizás
ofrecer algo que se pueda ver de otra forma o directamente, si no, pues me retiro y ni siquiera entro en conversación entonces. Que es una pena de cierto modo, entonces veo cada vez más que voy trabajando con gente más y más parecida para no enfrentarme a ello, ¿no? De alguna forma. Bueno, hacemos esto, eso, ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Yo? Hola. Vale, pues yo voy a hablar también como actor, pero marroquí, magrebí, árabe. Digo esta separación porque normalmente cuando te dan un papel siempre te dicen eres un árabe. ¿Y árabe qué árabe es? Libanés, sirio, palestino, egipcio, marroquí, tunecino. Es las primeras cosas que tú encuentras, ¿no? Y ellos, no, pero da igual, ¿no? Que muchas veces seguramente, al menos yo no lo noto, he visto películas en que, por ejemplo, la película está en un escenario en Irán o en Turquía y escuchas música marroquí, porque está rodada en Marruecos, o gente hablando marroquí. Por eso yo siempre, hacer esta separación es muy importante, pero para el guionista o para el director o para el productor le da totalmente igual. Y para mí es una falta de respeto bastante grave. Ni tampoco apenas se dan cuenta de que esto es un error grave que me hace falta respeto a mí. Yo como actor, bueno, pues lo que dijo ella es casi lo mismo. Yo me encantaría pues explicaros algunos ejemplos, así podéis entender exactamente qué está pasando. Un ejemplo, primer ejemplo. Un día me envían un guión. Cojo el guión, lo leo y me dicen, tu personaje es tuareg, un tuareg. Vale, perfecto. Y entre paréntesis ponen hablar en árabe. Vale. Así que mientras leo el guión y quería situarme en el guión, a ver de qué está hablando, dónde está esta historia, encuentro que está en Afganistán. Así que cojo el teléfono y llamo al ayudante de dirección. Y le pregunté, ¿qué hace un tuareg en Afganistán? Porque quería entender. Me dice, ¿por qué lo dices? Dije, pues que un tuareg no está en Afganistán. Están en Mali, en el sur de Marruecos, en Nigeria, pero en Afganistán. Ay, perdona, pues ahora te llamo. Fijáis. Yo dentro de mí, o sea, vi que pedíete un poco, ¿no? Así que me llamo otra vez. Pues ahora sí me dice, bueno, pues vale, pues eres un pastor. Vale, perfecto. Sigo leyendo y como encuentro entre paréntesis hablar en árabe, cojo el teléfono otra vez y llamo a la ayudante de dirección. Oye, que tengo que hablar en árabe. Sí, es que en Afganistán nadie habla árabe. Hablan farsi, punjab, pastún, pero no hablan árabe. Hostia, pues mira, ahora te llamo. Tercera vez. Me llama después 1 hora y me dice, da igual, hazlo. Hay muchos pakistaníes por aquí en Barcelona, o sea, en Madrid, en cualquier sitio. Claro, es verdad. Me pagaban bien para hacer este personaje. La verdad que mucho, porque hablé con mi representante, porque me sentí bastante herido en que no dan importancia. No dan, o sea, que somos todos iguales, generalizan, da igual, eres un pakistaní, eres marroquí, eres libanés, da igual, hazlo. Y me sentí tan ofendido. Y lo hice por cuestiones económicas y nada más, y también porque me gusta este arte de interpretar. Así que fui, le hice y tal y cual. Y yo estaba esperando que alguien, porque era una serie de televisión muy conocida, pero muy conocida en la televisión española. Pensaba que alguien cogía el teléfono y llamaría a la televisión y decirle, oye, que no somos idiotas. ¿Cómo es posible pones un tío que habla en marroquí? Un árabe marroquí, en Afganistán. Esto es uno de los ejemplos. Otro ejemplo también en que había una serie bastante grande con una producción de muchísimo dinero. Era una serie de época y el rodaje fue en muchísimos sitios aquí en España, sobre todo en Granada. Y
era la época del Andalus. Y hacía un personaje, un papel de un imam. Bueno, siempre es un imam, un pastor. Así que me acuerdo que tenía una asesora cultural. La asesora cultural yo pensaba que era árabe, era una mujer árabe. No, era española. Y he visto cosas que a mí no me identifico. Así que lo comento, oye, esto en el Islam no se hace así. No, pero yo me informé tal y cual y me dijeron tal cual y se hace así. Como por ejemplo, cuando se reza en la mezquita, se rezan uno al lado de otro y es imprescindible que se tocan mientras están rezando. Pues allá no, o sea que ponen cada uno, y eso lo he visto en muchas películas, en que hay una mezquita o están rezando afuera y ves que están separados, o sea, uno aquí es como si fuera una pandemia, como ahora sí que se separa, se separa, pero estoy hablando hace cuántos años. Y también una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, en que había como el ejército cristiano, el ejército musulmán. Al ejército cristiano estaban bien vestidos, a un ropaje extremadamente guapos, pero los actores que estaban eran todos guapos, ninguno tenía barriga, no sé quién se contó con su melena tal y cual. Al ejército árabe como es. Bueno, pero una desgracia que va con un turbante así, se le cae por aquí, el pantalón más gordo que el otro, están sucios, ¿vale? Entonces yo pregunto a la asesora cultural, le dije, ¿este ejército cristiano cuántos kilómetros? Según la historia, en aquella época, y llegaron hasta Granada. Me dice, pues son muchísimos kilómetros, por tanto muchísimos días. O sea, tienen que venir sucios, cansados, huelen mal. Porque normalmente los cristianos de aquella época no se limpiaban. O sea, imagínate. Porque normalmente en el Islam, y esto está documentado, en que cuando una persona va a la guerra, tiene que estar limpio. Tiene que limpiarse, ir con una ropa blanca y algo verde. Y más a más tiene que ir pintado los ojos. Y más a más haciendo lo que es el wudú, es una cosa que se limpia antes de rezar. Tiene que ser lo más limpio posible porque a lo mejor cuando va a morir va a encontrar a Allah. Van así, pues es al contrario. Y eso me ofendió también. Hablé con el director y tal. No, está bien así. ¿Por qué? Porque también el público y al espectador español quiere ver esto. Yo soy un productor y tengo dinero, yo voy a poner dinero a la producción y como yo lo voy a patrocinar, quiero ganar dinero. Así que voy a buscar mis clientes. ¿Qué es lo que quieren ver mis clientes? La mayoría pues quieren ver esto. Quieren ver al tipo árabe que está así, que está sucio, que es delgado, que tiene barriga, que es bruto. Y es esto que encontramos en nuestros cines. Todos los personajes que hice yo hasta ahora son de terrorista. Siempre de malo, terrorista o traficante de droga o machista que pega a su mujer, bruto y mentiroso, traidor. Solamente hago esto. Nunca me han dado un papel que puedo sentirme orgulloso. Y muchas veces cuando cojo el guión y leo, no me identifico para nada. El trabajo del actor es defender su personaje. Y para defender tu personaje tienes que conocerlo muy bien. Así que hago una lectura, un trabajo que se llama el trabajo de mesa, es investigar quién es aquel tío. Pues el guión que me dan está tan limitado, que no me deja, digamos, investigar más. Me encuentro tan limitado y si yo me investigo más, salgo del personaje que quieren ellos. O sea, el personaje lo ponen ellos. Me he dado cuenta en que el guionista no tiene ni idea qué es un marroquí, qué es un árabe en general, qué es un musulmán. O sea, y a mí esto me ofende. Me ofende totalmente porque he trabajado, por ejemplo, con personas que están en Suiza, que son de Suecia, y cuando lees su guión está bien hecho. Creo que incluso el guionista ha buscado algún sueco para que lo ponga los diálogos. O sea, no lo sé. Significa que, quiero decir, lo que añado ahí, hay tantos ejemplos que no os podéis imaginar. Cosas que he escuchado también. Yo hice asesor cultural en un doblaje.
La película se llama Red de Mentiras, la habéis visto. Es una película comercial americana. Y entonces yo fui a asesorar a los que doblan. Y me dijeron, tienen que doblar bien. Entonces escuchaba a los personajes árabes que trabajan de la película americana, hablan inglés y la mayoría hablan un inglés perfecto, muy poco acento. Así que empecé a corregir porque todos los dobladores hablan así, ay señor, sí, yo soy, siempre, ¿no? Entonces yo empecé a corregir esto y costó mucho corregirlo. Al final hemos conseguido. Cuando se hizo todo esto, se manda y claro, los del doblaje lo escuchan. Me han vuelto otra vez a llamar y me dijeron que no. Hemos de volver otra vez a doblar otra vez todos los personajes en árabe y queremos que haya acento. Yo pregunté, pues, el personaje que doblaba, por ejemplo, yo qué sé, un actor que es árabe, que vive en Nueva York, habla un inglés perfecto, pues hablan de esta forma con un acento bastante exagerado. Y me dijeron, el director de sonido, el director que está en el doblaje, me dijo, no, es que los españoles quieren esto. Porque cuando lo cambias, se sorprenden y a lo mejor no verán en la película. Así que, ponlo es lo que quiere el pueblo español. Para mí es un insulto no nada más a mí, sino también al espectador español. Creo que el cine o la televisión tiene que ser un instrumento de educación. Creo que forma parte. Y tiene una arma tan grande, y yo espero muchísimo en el que el cine tiene que hacer su trabajo, iluminar las entidades que están ignoradas. Y hay que empezar por aquí. Bueno, y creo que esa es la siguiente pregunta. No pararía así de ser ejemplos, la verdad que hay tantos que da pena, en serio. Hola, perdón, voy a hablar en inglés. Lo siento. Y voy a intentar traducirlo, porque hoy no vengo con la cabeza de Voy a intérprete. mezclar tal vez. So I have to give you a little bit of context. Like I'm from Romania and I'm part of a Roma feminist theater company. And when we founded the group in 2004, Hold on one second. Dice que quiere dar un poco de contexto, que ella es de Rumanía y hace parte de una comunidad romaní y de una compañía de actrices romaníes. And when we founded the group, we found it because we felt this deep need to intervene in the way that Roma people were represented in cinematography, in the theater environment, in the mass media discourse. Cuando fundaron el grupo lo hicieron porque sentían que había una necesidad de interrumpir la forma en la que la gente romaní estaba representada en el mundo audiovisual, ¿no? Yes, because as we said, and probably Miguel also fue hablando sobre eso, yes, we are represented in a very stereotypical way, and always is the perspective of the gallo, of the pious, about us. So there is really no self-representation of us. And we felt that we don't want anymore to play the same stereotypical way, the stereotypical roles that the pious are given to us. Entonces dice que en la base la gran mayoría de las representaciones son totalmente estereotipados y nunca había una posibilidad de autorreflejarse, ¿no? Que siempre ha sido una visión, ha usado la palabra de payo, ¿no? Desde el payo, entonces la necesidad de representarse desde su perspectiva. Yes, and this is happening because like we don't have representation, because we don't have Roma people in the positions of power in the culture. So there is no money for our art. It's so difficult to find resources and grants and we work as an independent theater group. Even if we ask the authorities so many times to found the Roma State Theater, taking into consideration that we are the most numerous minority in Romania. Dice que uno de los grandes problemas es que no hay comunidad roma en posiciones de poder, entonces no tienen
el acceso a los recursos ni las becas, por ejemplo, aunque piden muchas veces, no se les dan. El grupo en que participa es independiente y bueno, siguen pidiendo ayudas. You said something else about... Nosotros hemos preguntado a las autoridades para sostener nuestro grupo porque la minoridad gitana es una de las más numerosas en Rumanía y en Rumanía nosotros también tenemos otras minoridades como minoridad germana de Hungría, que hay también muchos húngaros que históricamente viven en Rumanía, judía, sí, y hay una red muy desarrollada de teatros de minoridades en Rumanía. Creo que es el país más, no sé cómo decir esto. Say in English, I'll try. Yeah, it's like we have a network of is one of the most developed network of minority theaters in Romania. There are like 12 minority theaters or something like that, but we don't have not even one for Roma people, and we don't have any cultural institution. There is no museum, no art gallery, nothing. Entonces dice que a pesar de que en Rumanía tienen una de las redes más grandes de teatros minoritarios de muchas comunidades distintas, no hay ni uno para la comunidad roma y no tienen ni un museo, bueno, que no tienen representación, ¿no?, artística. Apoyo. So this was the environment when we started the group in 2014, and we started the group without no resources, like no money, nothing. And now, like in more than 6 years, yes, since then, like we have more than 10 production in our theater group, and of course we always have this pressure to apply to grants, international grants, in order to support and continue to do the work that we do. Entonces, dice que se fundaron el grupo en el 2014 y a pesar de tener nada de recursos, han logrado hacer 10 producciones en 6 años. Y siguen constantemente con esa precariedad de tener que buscar fondos y no realmente tener apoyo, ¿no? Yes, and when we founded the group, we found it from a very feminist and anti-racist and also queer perspective, and this was something very new in Romania because we talk about the themes that they consider that, you know, because they think Roma people, they don't have access to a critical discourse. So when you talk about like themes like queerness in the Roma communities or like feminist themes, everyone is very surprised. So, but at the same time, you know, the traditional theater, the mainstream theater, and not only in Romania but also in Europe, because I'm also working in Berlin, where the thing seems to be a little bit more progressive, but at the very subtle, level, the things are the same, because like people in power, white people, they don't want to give their privileges and they don't want to share their resources with non-white people. Bueno, estoy diciendo que desde el principio el planteamiento del grupo era feminista, queer y antirracista, que era algo bastante nuevo en Rumanía, y también hablaba de que a pesar de que muchas veces dentro de la comunidad roma no hay acceso a un discurso crítico, sí mucha gente se sorprendía por los temas que ellos trataban desde una perspectiva roma y en particular del queerness dentro de la comunidad roma. También dice que ella trabaja en Europa, entonces aunque sí Berlín, por ejemplo, donde trabaja mucho, es quizás algo más progresista, lo que ve es que en el fondo, a un nivel casi más sutil, se enfrenta con los mismos problemas, donde ella dice que realmente la comunidad blanca no quiere deshacerse de sus privilegios.
So, yes, I think this is something that we have to discuss, and also I think we also have to discuss about the somehow the hierarchies among the group, among a racialized group, because I mean I would really love to talk about colorism, for example, and I would like to talk about how like las artistas gitanas con piel un poco más blanca tienen más privilegios de nosotros que venimos de Europa de Este, y si hay una diferencia de color de piel. Y también, I mean, I've been working with other Roma actors. They were coming from the Western Europe, and they have a better English, they have el piel es más blanca, y this matters a lot, and this is making a difference too. So, anyway, yes. Dice que también es muy importante que hablemos de las mismas jerarquías que existen dentro de los grupos racializados. Habla del colorismo y que es muy, bueno, intersección, ahora no estoy traduciendo, pero a mí me parece un tema muy, muy importante, porque dentro de los seres racializados hay una jerarquía absolutamente. Vuelvo a traducir lo que está diciendo, que dice que ella misma, en la comunidad roma hay una gran diferencia entre la gente que tiene la piel más oscura y la gente que tiene la piel más clara. Dice que ha trabajado con gente roma del lado occidental de Europa que tienen un inglés mejor, que son más claros, y eso ya diferencia muchas cosas. Yes, and I think it's important to be aware of, you know, our own privileges. Anyway, what I wanted to say is, like, when we create a production in our theater play, and of course all of our theater plays are talking about racism, about misogyny, about intersectionality, queerness, and so on. Like, we never build a theater play thinking or trying to change the white people or to change their mentalities, or no, like, we are not interested in this education. Like, after all these years, when we had so many discussions and experiences regarding white audiences, we figure out that at the end of the day, there are so few that they really want to understand something. And Alice said something important before, I think, if I well understood. People don't know anything about us. People are not interested to know anything about Muslim people. They have the same projections, and it's so less interest to know more. Even if we are living together here for more than, you know, years and centuries, we are living together, and still they don't know anything about us. And this is a thing that really it's surprising me and strikes me, that we always have to explain ourselves, and we always have to talk about our history and our the racism that we confront, and so on. So when we are building a production, we want to create empowerment and resistance among the audience. And if there are white audiences, because most of them are white audiences, because yes, Roma people, they don't have so much access to the culture. They are always living at the margin of the neighborhoods, and the theater, the institutions are always in the center of the city. So we create all the art that we do. We want to create resistance and empowerment among the community. We are not interested to educate white audiences. Ok, muchas cosas, pero pero parece importante dejarte. My goodness. Dice que, bueno, empezó diciendo que es importante recordar nuestros privilegios. Luego estuvo hablando de que cuando propusieron producir y crear obras, siempre desde, bueno, hablando del racismo, de la misoginia, la interseccionalidad y queerness,
Y lo que es importante es que no está intentando enseñar nada a la gente blanca. Estuvo apuntando lo que habló Ali de la ignorancia y el poco interés, y decía que está como casi asombrada de que después de siglos de estar viviendo juntos no hay ningún interés en conocer a estas comunidades, y que es porque siempre tiene que ser desde las comunidades racializadas que tienen que estar explicándose o educando. Entonces, desde siempre la propuesta en el trabajo que hace es de resistencia y de empoderar a las comunidades. Dice que desafortunadamente muchas veces las audiencias son blancas porque no hay acceso en general, los teatros y todo están en el centro de las ciudades, entonces muchas de las comunidades roma viven en las periferias y no tienen acceso a los espacios donde hay obras, pero aún así, aunque la mayoría de la audiencia sea blanca, lo que quieren hacer es resistir y empoderar su comunidad en vez de estar teniendo que educar a gente que ha visto que a lo largo no les interesa. Very shortly, I want to talk about how we do this and about the themes, how we approach the theme of the racism, for example, and so on in the theater company. First of all, like we use a lot of comical mechanisms in our theater play to make a critique, because in this way, it is like we cheat a little bit the audience, and you make this criticism through comical mechanisms. So in this way, yeah, they will take it better, you know, will not encounter the same white fragility. And we always want to celebrate our identity, because we find a lot of victimhood and victimizations in the perspective of the pious representing us. And when we see a movie or anyway about us, it's always about poverty, it's always about precarity, it's always about a woman who has a lot of children, and and Roma men are represented very violent, and there is a woman, a girl who wants to run from her primitive and barbar community, and so on. And they think that this is they think that if they represent an exception, this is a good way to representing us. So we are so fed up with these exceptional characters, and all this collective imaginary about us always associated with poverty, precarity, and so on, that we want also to show images of celebrations in our theater play. And we don't want to talk about our experiences of racism in order to see white audiences how bad they feel about us, and going home and say, oh, I was able to pour some white tears for the poor Roma who experienced so much racist and poverty experiences, and so no, we don't want this. We want to put them in uncomfortable positions, and I think theater has this role, to put people in an uncomfortable, to remove them from their comfort, because they have to questionate themselves. It's not, theater is not, it's of course entertainment too, and it's a lot about joy and coming together, but I think it's also about, yes, putting audiences in comfort and questioning themselves, because also, as you said, Ianca, when they come and they say cuerpo negro, they already, have some representation in their mind. Absolutely. Okay, otra vez muchas cosas. Pero que Michela quería expresar desde dónde enfrentan o tratan el racismo, y dice que ante todo empiezan con un mecanismo de la comedia, que usan eso para criticar. Entonces, de alguna forma,
como desviando la fragilidad blanca a través de la comedia para poder proponer sus críticas. Y también muy importante para ellos es poder celebrar su identidad, que muchas veces cuando se ven representados por otros es siempre desde una mirada de víctima, donde siempre está la comunidad roma dentro de una precariedad económica, de la pobreza, donde una mujer tiene muchísimos niños, el hombre roma es violento y primitivo, digamos que, y es la mujer intentando huir de su comunidad primitiva. También habla de luego el papel excepcional, ¿no? Como de la persona roma que es excepcional, y dice que todo eso lo reniegan y realmente están hartos de este imaginario colectivo de cómo se representa la gente roma, y entonces ellos quieren celebrar su identidad. Y eso es una herramienta muy importante en su teatro, y no les interesa compartir sus experiencias del racismo tampoco, porque tampoco es como saciar la necesidad del blanco de salir ahí, ha hablado de lágrimas blancas, de cómo ay, hemos visto, hemos aprendido cómo han sufrido los romas, que no se trata de eso. Y para ella es muy importante entonces poner la gente en una posición un poco incómoda, sacarles de su posicionamiento de comodidad y que ellos empiecen a cuestionarse a sí mismos. Y también hacen eso a través de la celebración de su propia alegría, una palabra tan sencilla como esa. Y sí. Gracias. Sí, porque muchas gracias a Yinka por hacer la traducción así de improviso. Mijaela ha respondido a todas las preguntas y a más. No, está súper bien, muchas gracias. Pero también como tenemos que terminar a las 2 en punto, porque hay que preparar el escenario para los espectáculos de la tarde, entonces está pensando en quizá... Porque claro, hemos invitado, ¿no?, como diferentes personas que utilizan los escenarios, el teatro, la danza, el flamenco, pero también, ¿no?, estamos viendo que hay estrategias distintas, ¿no? O sea, como estrategias distintas de, digamos, de intentar luchar contra, desde dentro, desde fuera, desde los lados, ¿no?, contra esta creación constante y reproducción, legitimación constante de imaginarios coloniales sobre los grupos o las poblaciones no blancas, ¿no? Decía esto porque una de las preguntas que hacíamos era, bueno, ¿qué es lo que, o sea, por un lado, quizás para Farah y para Ali, ¿no?, que ellos, digamos, que trabajan dentro de las producciones culturales, bueno, que se ofrecen en el contexto español y que intentan encontrar grietas, ¿no? O intentan, como decía, bueno, creo que lo habéis dicho los dos, intentar negociar, ¿no? Negociar los personajes, intentar tener un diálogo, intentar cambiar la forma en la que se construyen esos personajes, se piensan las historias, ¿no?, y intentar como cambiar algo de ahí, teniendo en cuenta que, claro, las necesidades materiales muchas veces mandan, ¿no?, y entonces uno a veces tiene que aceptar hacer lo que hay, ¿no? Y luego también, por esto me remite también a lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, la posición de Yinka, ¿no?, y también especialmente de Mijaela de salir de ese escenario y crear otro escenario nuevo, ¿no?, de forma autónoma, desde el que controlar todo el proceso, ¿no?, de creación, y desde el que controlar el propio relato, ¿no? Y ahí, claro, tenemos otra vez el poder blanco, ¿no?, haciendo también su juego, ¿no?, porque si bien aquí es o te alineas para poder cobrar, para poder trabajar, cuando tú sales de esas lógicas es, bueno, pues no te vamos a dar recursos, te vas a, ¿no?, o consigues autosostenerte o te mandamos directamente a la periferia, te borramos totalmente del escenario, ¿no?
O lo que decía Yinka, ¿no? En un sentido muy desde el cuerpo, te borramos a través de dónde te situamos, ¿no? O sea, tu presencia es tan incómoda, ¿no? Que tu contestación en realidad, ¿no? Porque es la crítica a la forma en la que te piensan dentro del escenario, es tan incómoda que te vamos a poner lo más al margen posible hasta el punto de que tampoco se te vea, ¿no? Entonces, claro, las preguntas iban en otras direcciones y decía, ¿no? Mijaela ha respondido un poco a todas, pero teniendo en cuenta y entiendo y comparto esa idea de dejar de estar en esa posición de estar educando o haciendo pedagogía constante para la blanquitud, pero también es verdad lo que decía, bueno, no sé, verdad o mentira, da igual, pero lo que decía Andrea antes de estar en los espacios intentando profanar esos espacios, ¿no? Porque al final es donde están los recursos, ¿no? Entonces, no sé, quizás me gustaría que vosotros tres también reflexionarais sobre esa toma de decisión, ¿no? Y también sobre, bueno, al final, ¿qué tipo de negociación se puede establecer también con quien tiene los recursos, ¿no? O sea, con quien, porque este teatro es del ayuntamiento, ¿no? Los recursos económicos para hacer producciones también están en ese lado, ¿no? Y luego lo que Mijaela decía, ¿no? Nuestras comunidades y nuestros pueblos desposeídos históricamente muchas veces no cuentan, al menos en el contexto diaspórico, en el contexto europeo, con las condiciones materiales para producir y también a veces para consumir teatro, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis los otros tres sobre las posibilidades de agrietar desde dentro o de cómo situarse, ¿no? O sea, cómo hacer equilibrios para poder seguir produciendo, ¿no? Poder seguir trabajando. No sé. ¿Quieres empezar? Yo casi diría que eso define un poco dónde siento que estoy, porque digamos que creo que mi propia presencia, aunque sea en un rincón insignificante dentro del flamenco, ya es algo que cambia el panorama de cierto modo, es como, y lo estoy viendo de formas muy distintas, donde yo creo que hace falta una conciencia muy grande para entender cuándo y cómo se quiere usar tu presencia. Entonces, para mí está pasando algo muy interesante, donde por supuesto después del asesinato de George Floyd, todo el mundo quiere demostrar que no es racista, no sé qué, no sé cuántos, de repente como que el mundo se ha despertado a que la gente negra tiene una vida interior y que somos humanos y no sé qué, no sé cuántos. Entonces hay ese querer incluirte de alguna forma, pero lo que me doy cuenta es exactamente lo que está diciendo Mijaela, que es como, pero no sostenerte. Últimamente, además se lo estoy diciendo a mucha gente, que es como, querer hacer parte de una programación, pero es como, pero yo no tengo ayuda de nadie. Es como no representación, que es una palabra que se usa mucho últimamente, ¿no? Que es como la necesidad de que, bueno, entre 5 haya una persona negra y una persona gitana, no sé qué, no sé cuántos. Para mí eso es extremadamente vacío. Sí, yo puedo estar aquí, pero luego es como que mañana me podría estirar, todas las otras personas tienen apoyo real, donde sus carreras van a seguir persistiendo y van a poder desarrollarse como artistas. Y entonces para mí ahí hay una hipocresía bastante grande ante esa supuesta noción de estar visiblemente dentro de un espacio que realmente otra vez volvemos a lo vacío. Es como no me puedes usar otra vez como algo que realmente no tiene apoyo. Ahora mismo eso es mi obsesión, es el apoyo. Porque digo, cómo se forma un artista es con la posibilidad de estar en espacios, experienciar, realmente tener una continuidad que no es extremadamente precaria, ¿no? Entonces, para mí es como, bueno, yo tengo la suerte de que soy inglesa, porque claro, Inglaterra quizás está en otro momento en su trato con sus grupos marginados y minoritarios, porque mi experiencia ha sido que aquí, aunque individuos quieran incluirme,
ya a la hora de becas, de acceder a no sé qué, mi discurso no interesa, pero un cero, un nada, nada, como si no es relevante hablar de esa performatividad de la que hablaba antes. Yo hablo mucho de la invisibilidad, de todas esas cosas. Problematizar mi presencia no es algo que queremos que estés en plan Benetton, que odio. Cada vez, es que la cantidad de veces que voy a un cuadro flamenco y alguien que tiene que decir las Naciones Unidas u Benetton es alucinante, y es como ya tiene que ir más allá de eso, ¿no? Entonces, no sé si hay una forma de contestarlo, creo que es un poco de todo, es profanar los espacios donde uno está, es saber que tú tienes que tener otros recursos para sostenerte, porque no, quiero decir, en el fondo no me creo nada, es como hoy me invitas, mañana no sé si te importo, entonces tener esa como clarividencia, ¿no? De que en el fondo, por supuesto, se encuentran a gente que no, pero en el fondo siempre hay un trato de uso, desafortunadamente, hasta que realmente sea como un level playing field, no sé cómo se dice en castellano. Playing como un campo equitativo, no sé cómo se diría. Bueno, yo soy un poco más pesimista, ¿vale? Bueno, sobre todo hoy. No sé si se puede cambiar cosas desde dentro. Sí que se puede, pero muy poquito, ¿vale? A veces con el director se puede negociar. O sea, esto no lo dice un marroquí, ¿vale? Y te dejan. Y incluso hice algo que sí que me dejaron decir unas frases. Era una película sobre los piratas. ¿Y quién va a ser los piratas? Nosotros. Así que yo, piratas que secuestraban barcos pesqueros españoles. Y este barco, bueno, hacía de somalí. Que habla árabe también. Bueno, sí, porque en Somalia sí que es verdad que se estudia árabe en las escuelas y tal. Que me costó mucho hacer el personaje. Pero bueno, en el sentido como bueno, es igual, se hacía ya, entonces yo hice de traductor en esta película y los somalíes, los piratas y tal. Entonces yo tenía que decir una frase, decía como, los piratas son ustedes, los blancos, que vienen aquí, a nuestras tierras, a nuestras mares, a pescar nuestros pescados. Y después tiráis toda la basura, tóxicas, radioactivas, en nuestras playas. Decía, o sea, me dejó el director decir estas frases. Así que cuando yo estaba tan orgulloso, hostia, por fin hice algo tan... Y cuando fui a ver la película le quitaron. La quitaron. Sí, sí. Y entonces aquí pienso en que la maquinaria, el monstruo, es tan enorme que ellos quieren que estos estereotipos son racistas y quieren, digamos, de una forma u otra perjudicar. Ya desde antes, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando he visto con mi hija Aladino, las canciones, qué bonitas y todo muy bien, a mí me sorprendió mucho ver que la cara de Aladino no era como yo. Era guapo, los ojos un poco azules, y además habla un inglés perfecto, mientras a los otros árabes, a los que están allá, los malos, hablaban con acento y tal, y son todos malos. Entonces mi hija pues le explicaba, no, Dunia, no, eso no es verdad y tal y cual. Hasta que un día, por eso decía el monstruo tan grande, que un día mi hija vino y me dice, papá, ¿qué hemos hecho los árabes para que hablan tan mal de nosotros siempre? Era una pregunta que no sabía qué responder, porque yo tampoco la pregunto, ¿qué es lo que hemos hecho tan mal, no? Bueno, en serio, lo que quiere decir en que el monstruo es tan grande que no escuchan, que no te escuchan, no te dan, como decía antes, los ejemplos que decía antes es para deciros la desvaloración, como si fuera nosotros no somos nadie, somos vacíos, simplemente somos unos bultos, y que tú haces tu papel. Eres un inmigrante, eres un árabe, por tanto eres malo. En Hollywood ya empezaron con esas cosas, empezaron a
a poner que los árabes son malos, los musulmanes son malos. ¿Qué significa un musulmán? Muchas veces he preguntado a niños y te dicen, algunos dicen, bueno, musulmán bomba, musulmán yihadista. O sea, fíjate tanto daño que están haciendo a los niños, sobre todo a los niños marroquíes que viven aquí en España. O sea, yo no lo sé. O sea, con un niño pequeño creo que le dará tanta vergüenza ser árabe, o tanta vergüenza que su padre va con la gorra de musulmán. Por ejemplo, yo hice mi primer cortometraje. ¿Y por qué quería hacer esto? Quería convertirme en director para poder explicar historias como yo quiero explicar, qué quiero transmitir a la gente, qué quiero que la gente vea. Lo mismo, yo creo que la única solución era hacer cosas tú. No esperas desde dentro en que se va a cambiar. Es muy difícil, porque el monstruo es tan grande y no les importa para nada. Solamente piensan que ganar dinero después de la producción y ya está. Y si ellos que patrocinan, por tanto, van a controlar hasta los guiones. Queremos que salga esto. Y hay que identificar que los malos son los musulmanes, o los inmigrantes, los negros, y nosotros los blancos tenemos razón, tenemos toda la verdad y somos los buenos que salvamos al mundo. Y es así. O sea, y en mi película, fíjate, en mi cortometraje, cuando era una cosa inspirada sobre Palestina, sobre un bombardeo que un padre pierde su hija y su hija quiere ser bailarina. Entonces la historia es sobre esto. Entonces cuando yo hice el guión, o sea, lo hice de una forma rotunda en que no quiero que hay temas de palestino y judío, de musulmán y judío. Así que la película, vemos la película, no sabemos ni los nombres de los actores, no sabemos dónde son, porque para mí el terrorismo no tiene nación, no tiene entidad, no tiene raza. ¿Vale? Es que, porque no quiero decir o sea, para mí la violencia no tiene raza, no tiene nada que ver con la raza humana ni con su religión. La violencia es la violencia, el terror es el terror y nada más. Mientras todas las películas que vemos, que los niños la ven también, directamente ven que el malo es el árabe, es el musulmán y el bueno es el otro. Fíjate, no sé si habéis visto alguna vez, cada vez que hay un bombardeo en Palestina, eso es muy fuerte. Cada vez que hay un bombardeo en Palestina por los ejércitos israelíes, después de una semana, claro, se ven las imágenes de niños muertos y tal, después de una semana ponen una película por la televisión, en TV3 o en el TV1, una película que habla sobre el holocausto. O sea, fíjate, ¿quién, digamos, como al todopoderoso que está en Hollywood, digamos, pone las películas, como decía ella, no tenemos nosotros poder para hacer nuestras películas y que hablan bien de nosotros? No hay. O sea, no hay esto y por tanto, por eso yo desde dentro no puedo hacer nada. Yo tengo muy claro, creo que acá hacer cosas fuera de una forma independiente y esperar encontrar un productor en que acepte hacer una película que habla bien de los musulmanes, por ejemplo. No sé. Me dijiste que si te ponías muy pesimista, que compensara. Para mí, el acto para mi persona más revolucionario es la alegría. Y no quiero que me la arrebaten. Esa es mi... haga lo que haga, ¿no? Y para mí como principio en el arte lo es. Dentro creo que se pueden cambiar cosas. Yo he visto cambiar cosas. Sobre todo cuando estamos unidos, ¿no? A mí me ha pasado, está en una serie que... muy interesante, el Cid Campeador, y pasaban muchas de las cosas que tú decías, que contabas, ¿no? Las mismas cosas, no me voy a repetir. Pero tuvimos una reunión súper bonita, muy bonita, en la que íbamos a hablar del esplendor de Al-Ándalus, de la increíble cultura del conocimiento, de todo lo que iba a verse ahí, pero que claro, que eso se iba a hablar después. No siempre como después. Y recuerdo que había una secuencia que era, éramos dos reinas, ¿no?
dos mujeres del mismo, de Al-Muqtadir, y entonces, claro, teníamos un guión escrito que era realmente una pelea de gatas. Ya como mujer, como feminista, sinceramente no me apetecía nada representar eso porque es un sistema muy caduco, no me representa y no lo quiero hacer, ¿no? Y de eso estuvimos súper claros todos, ¿no? Es verdad que no puedes ganar el partido, cierto, es una industria, pero a lo mejor puedes cambiar algunos pequeñas cosas desde dentro. Pero para mí el cambio real de dentro es tomar el espacio, contar, ponernos delante, porque no sé, me siento muy identificada con todo lo que estáis diciendo, ¿no? Y una de esas es el estar explicándome. Yo me tengo que explicar desde el principio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Farah, Zara, Mara, Tara, Zara. No, Farah. No, bueno, eso, que tú, ¿no? Siempre te tienes que estar explicando, pero tú no eres de verdad. ¿Tú eres mora de verdad? ¿Cómo es tu nivel de morerío? ¿Mucho más, menos? O sea, no, es que tú hablas muy normal. Es que estamos buscando algo un poquito más y entonces te das cuenta de eso, de que en realidad es tomar el espacio y sentirte que no traicionas a nadie si quieres simplemente contar algo, lo que sea, ni siquiera que tenga que ver con la racialidad, sino que eres un artista libre que quiere contar algo, ¿no? Otra de las cosas que para mí es interesante también que empecemos a ver que los españoles, ¿no? Los blancos, los del poder, sí que pueden hacer de nosotros. Pueden representarnos, pueden representar a una mujer árabe, ¿no? Y es un personaje, pero a ti como actriz que tiene una racialización, tú no puedes hacer, lo decía ayer Silvia, ¿no? ¿Cómo vas a hacer de Medea? ¿Sabes? ¿Cómo vas a hacer cosas? ¿Cómo vas a hacer de andaluza? ¿Cómo vas a hacer? No tienes que hacer de árabe. Entonces eres el eterno extranjero. Da igual el tiempo que estés aquí. Da igual que tu imaginario sea muy parecido. Da igual. Siempre eres extranjero, ¿no? Entonces ahí creo que la única manera de romperlo obviamente es desde fuera, pero que también corremos a veces la marginalidad al final, nos quedamos en un etnicismo, en algo como muy en concreto y hay otros espacios dentro que hay que empezar a ocupar. Con el tiempo me he encontrado cada vez más actrices árabes, cosa que ha cambiado. Cuando yo empecé a hacer teatro no había. Y luego también el hecho de que también se están empezando a contar otras historias. De pronto me llegó una serie donde mi personaje tenía fuerza. Impresionante. No estaba sujeto a la historia de mi marido, porque siempre tengo un marido, porque siempre tengo un hermano, porque siempre tengo un hombre que me valida. Yo no tengo una historia, yo no soy una persona que tengo un conflicto humano. Tengo un problema racial, siempre. Entonces, es como, ¿cuándo empezaré a ver historias de mujeres que hablan de sus cosas, de qué me pasa a mí, ¿no? ¿Cuándo se empezará a representar eso? ¿Cuándo se empezará a contar eso? Pues ya me he cansado de esperar. Ahora me toca contar. Claro. Sí. Hay una serie que me encanta que se llama This Is Us, muy americano, pero lo que me pareció muy alucinante era el papel de un personaje negro que era como, wow, es extremadamente real, ¿no? Y claro, te das cuenta luego que quién estaba escribiendo eso. Yo creo que muchas veces estamos pidiendo que la gente escriba, uno, no les interesa, dos, no sé, yo creo que tú lo mencionaste antes,
estamos hablando del escenario, pero yo creo que el problema empieza en la calle, empieza cuando voy al banco, empieza cuando voy al médico, empieza... Entonces, ¿cómo queremos esperar gente que tienen un imaginario que no se está cuestionando, que empiecen a escribir si no hay una oportunidad de reflexionar, de criticar, de buscar cosas reales, honestas, que salen de estos imaginarios totalmente concretizados, históricos y políticos? Creo que es importante que sepamos que no son cosas que han salido de la nada. Eso, estamos hablando de una historia global, de una supremacía blanca donde por intereses políticos y económicos ha sido muy importante menosvalorar a los que no interesaban o a que había que usar sus cuerpos, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de la representación tiene que ser en el escenario y detrás, quién está produciendo, quién está escribiendo todas esas cosas. Hasta que no hay una diversidad real ahí, yo creo que va a ser muy difícil pedir lo otro. Ya está. Hay una pregunta online, o sea, esto que decía Yinka me parece muy interesante, porque era lo mismo que decía ayer Silvia, ¿no? Silvia, después cuando ella quiere hacer No es país para negras y pide el texto, se lo pide a una amiga, ¿no? Entonces ella decía, bueno, al final esta dramaturga blanca, que es la más aliada, que me entiende, que ha estado conmigo y tal, tampoco supo cómo explicar la historia que yo quería explicar, y al final tuvo que pedirle pues, a otra persona porque era incapaz como de entender, ¿no? Y ella decía una cosa que me parece interesante y creo que habéis apuntado todos, ¿no? Que es la pereza que tenía, el no querer formarse, el no querer buscar, el pensar que sobre racismo podemos hablar cualquiera, todos sabemos, bueno, sí, eso que pasa, tal. ¿No? O sea, no había la necesidad de formarse sobre el tema, la necesidad de realmente buscar, ¿no? Buscar cómo lo están haciendo pues, dramaturgos negros, escritores negros a lo largo de la historia, que en el contexto español hay muy pocos y también con muy pocos recursos y muy precarizados, pero que en otros contextos hay toda una tradición de escritura, ¿no? de contar historias y una forma y una estética concreta, ¿no? Y entonces todo eso no importa, no es interesante, no hay que aprender de ello, ¿no? Porque podemos seguir explicando la misma historia con diferentes caras, ¿no? Hay una cosa que me parece, porque en esta... porque hay una pregunta en el streaming, ¿no? en YouTube, que dice... que me lleva a lo que decíais también de por qué una actriz racializada no puede hacer de Medea, ¿no? Que hay como un poco, hay una complejidad, ¿no? Porque ella dice, me gustaría hacer otra pregunta en general, ¿no? Sería, ¿estamos capacitadas las personas no racializadas para inventar productos culturales en que intervengan personajes racializados? En concreto me refiero, por ejemplo, al caso reciente del profesor expulsado por proyectar Otelo de Hamlet, protagonizado por Laurence Olivier, caracterizado de negro, ¿no? O sea, aquí hay dos cosas, por una cuestión, ¿no? de un... Vale, no sé quién es este señor, perdón. Un señor blanco haciendo de hombre negro, pero luego también hay una cosa, ¿no? que en la cultura mainstream se está llevando mucho, por ejemplo en Netflix, que es contar la misma historia de siempre con caras racializadas, ¿no? O sea, vamos a contar la historia del príncipe Salvador. Entonces vamos a poner un príncipe negro y una mujer pues, negra o racializada, a la que este príncipe salva, ¿no? O sea, como estamos contando otra vez las mismas historias, coloreando las retóricas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, veo como diferentes problemas. Por un lado, el blackface de este señor, pero por el otro también, ¿realmente necesitamos seguir contando la historia de Hamlet, pero en cuerpos negros? ¿O habría que preguntarse qué es lo que quiere contar esa persona negra, ¿no? ¿Cuáles son esas historias que nos están contando? No sé, aunque evidentemente entiendo, ¿no? que como actriz y como, ¿no? o sea, vivimos en un mundo donde pues, hacer de Medea es como una pica, ¿no? en la que, ¿no? O sea, el derecho a cualquier actriz a hacer cualquier papel, eso es otra cosa, ¿no? totalmente distinta. Pero a nivel de qué historias estamos contando y también
Perdón, estoy ocupando mucho espacio y estoy moderando, pero lo que decías antes, Mijaela, ¿no? Sobre qué historias se están contando sobre las poblaciones roma, me parece curioso, ¿no? Que al final son las mismas historias que se puedan estar contando también desde aquí, ¿no? O sea, cómo desde cuando se inventa y se piensa, ¿no? Sobre lo que han tipificado, lo que han construido como culturas tradicionales o culturas tradicionalistas, siempre es la misma historia, ¿no? O sea, vamos a salvar a la mujer del hombre violento, vamos a salvar a las hijas de las dinámicas familiares violentas, vamos a sacar a las hijas de sus contextos culturales y a occidentalizarlas porque hay que liberarlas, ¿no? Y me parece interesante cómo es la misma historia en todas partes con diferentes caras, ¿no? Que se está como reproduciendo constantemente, ¿no? Y la pregunta, bueno, no sé qué pensáis sobre el tema de... Yo no sabía esto de Hamlet y de... ¿no? Lo que ella, y sobre la posibilidad también, ¿no? Ella lo que decía, ¿no? De si un blanco, que esto es como la historia, la pregunta clásica, ¿no? ¿Puede un blanco escribir un personaje, digamos, racializado? Claro, bueno, no voy a responder yo porque entonces me esto. Sí, es verdad, perdón. De hecho, Peter Brook hizo una obra de teatro en que Hamlet es un negro. Y se ve que cuando salieron los carteles, la gente han ido a ver, hostia, ¿cómo un negro va a ser un Hamlet? Sí, y al final se llenó la sala y fue excepcionalmente, o sea, la gente, la sorpresa, eso es lo que a mí también me duele, ¿por qué te sorprendes? Que un actor negro no puede hacer Hamlet. O sea, ¿por qué no? Pues han ido simplemente para a ver cómo lo va a hacer el negro. Decían esto, hay muchos. Y les sorprendió bastante, y esta obra fue bastante explotada en Estados Unidos y en muchísimos sitios y ha tenido un éxito brutal. No porque Hamlet es un negro, sino es la creación de la investigación de los actores y con el director llegar a dar un significado a ciertas cosas que casi nunca se habla. Es como, por ejemplo, aquí en Cataluña, por ejemplo, se hizo tantas veces Otelo, o sea, y hay actores muy buenos, tanto árabes como negros, en Barcelona y no le dan nunca este papel. Cogen un tío y le pintan y ya está. O sea, y nada más esto, no lo sé. Hay tantas cosas como... Estaba pensando en otra cosa totalmente distinta. O sea, es que no, la cultura no. Quería apuntar porque para mí son cosas muy distintas y me parece peligroso ponerlas como si fuera lo mismo. Para lo que tú acabas de decir, para mí es como, por supuesto, Hamlet es un ser complejo y entonces punto pelota, por supuesto lo puede hacer un actor negro y eso lo mismo para Medea y todo eso. Lo veo muy distinto a la cuestión que es más peligrosa, que lo he vivido, y quiero decir ahora ver series donde se niega, entonces se pone en un mundo donde tenemos que seguir hablando de lo que es ser racializado, se ponen personas racializadas en papeles donde como no tienen nada que ver, están viviendo vidas que realmente yo la veo y digo, eso es una persona blanca. Yo creo que ahí hay un peligro, porque no se puede obviar tampoco la realidad que supone vivir en un cuerpo racializado. Eso no quiere decir que esa persona racializada no puede acceder a ser un papel en 3 dimensiones, pero lo veo muy diferente, donde yo creo que es importante como marcar la diferencia entre ser un buen actor y escribir cosas donde entramos en esa noción de colorblindness, donde no estamos viviendo en un mundo colorblind. Creo que es muy diferente un clásico ante una serie hecha en 2021, donde la gente está ahí y es como si esa persona no está viviendo una vida de una persona negra. Creo que son cosas muy distintas y no se pueden como solapar, uno se reemplaza para el otro porque no tienen una cosa nada que ver con la otra, no sé. Y temo que dentro de toda esa discusión de cómo la diversidad, no sé qué, vamos a ir tendiendo a una especie de
vamos, sí, él va a hacer este personaje obviando totalmente esas experiencias, y eso no puede ser. No podemos saltar el racismo, no podemos saltar y fingir que no existen estas discriminaciones, es que eso no puede ser. Yo no quiero un mundo ahora donde estamos todos viendo una tele que no refleja ninguna realidad, que luego sales. ¿Sabes lo que decir? Entonces yo creo que para mí es extremadamente peligroso, y desafortunadamente, porque esos intereses de esa misma gente que escribe en series, ahora a lo mejor les va a llegar un papel que dice hace falta llenar esa cuota. Entonces están haciendo un trabajo de representación sin un trabajo real. Yo creo que aquí hace falta un trabajo honesto, lo que tú decías, de una autocrítica, donde la gente blanca misma tiene que estar empezando a pensar cuáles son los imaginarios. Una mesa así, donde son toda gente blanca, productores, pensando en la limitación que tienen ante cuerpos racializados y personajes racializados. Enfrentarse realmente a eso. ¿Por qué te cuesta pensar que esa persona es una persona? ¿Por qué? ¿Sabes? Llegar a esa discusión también donde hay un trabajo para deshacer entonces esa limitación. A partir de ahí podemos llegar a algún sitio. Si no, es un copy-paste que no interesa a nadie, vamos, que vacío. Jinka, antes tú estabas hablando que había en la danza una forma sutil, ¿no?, de no visibilizarte, ¿no?, a lo mejor en un escenario, de dónde estás, qué luz te está dando y tal. Para mí eso ocurre también dentro del cine, del audiovisual, y yo he llegado a la conclusión es que no saben qué hacer contigo, ¿sabes? O sea, hay un punto en el que como no sé qué hacer, no lo toco. Entonces, ¿cuándo está el repensar, no? Y para eso, evidentemente, es dar espacio, pero espacio porque en una mesa de producción es un espacio de poder. Entonces, en el momento en el que hagamos el salto a allí, y es lento, y hace falta dinero, esto es lo que hace falta. Ya está, para crear arte hace falta dinero. No, ojalá yo pudiera hacer así, decir, hay una chistera maravillosa que si lo haces, no. Hace falta pasta, y para tener acceso a la pasta, pues ahí está el tema, ¿no? Entonces ahí cada uno buscamos nuestras estrategias. A mí me ha sorprendido muchísimo de la charla anterior a Andrea, que decía, tú puedes hablar de lo que tú eres y simbolizas dentro de nuestro mundo, ¿no? Tú puedes dar una charla sobre algo más racial, pero no vas a venir a hablar de Hegel, ¿no? Entonces, y me sorprendió porque pensaba, en el mundo intelectual no pasa lo que me pasa a mí en el artístico. Vuelve a ser lo mismo. Entonces, es interesante ver que decir, bueno, si no sabes qué hacer conmigo, a mí me ha pasado. Y dejarte en un lado para que, es que no sé, y ver al director así mirándote diciendo, ¿y qué hago con esta mujer? Ahí es como, entonces vamos a trabajar eso. Claro, claro, claro. No soy entera, ¿sabes? A mí eso me fascina, y es como, ¿dónde están los talleres de deshacer eso? Porque es como, ¿qué te pasa que no sabes qué hacer con esta persona? ¿Por qué? Porque es un hueco, es como un blob así oscuro. Porque yo creo que representamos una totalidad tan grande, como estamos tan poco particularizadas, somos como una totalidad enorme que nos pasa lo que a ti, a toda África, a mí, a todo el mundo arábigo. Y entonces, claro, es tan mitológico que es inabarcable. Entonces, no sé qué hacer contigo. Te dejo ahí. Entonces volvemos a lo que dijo Ari antes, que es falta de conocimiento, de interés de buscar, y también, bueno, yo lo entiendo, yo creo que quizás habría que hablar también de la presencia gitana en España, que hay muchos más gitanos, por ejemplo, y la presencia árabe. Los negros aquí somos muy minoritarios, pero creo decir, si tú no has tenido a alguien en tu casa, si la vida real es tan segregada que no has llegado a conocer la vida interior de una persona que no es como tú, pues eso, hay que partir de ahí, eso ya es problemático, ¿no? No sé, no quiero hablar demasiado. Yo sé que tú quieres decir algo. No, I think I lost the conversation now because you started to discuss about other interesting things. But
But very shortly, so the question was if you are a non-white writer, can you write about black character or person? I remember this question appearing when I was in the residency in London in a theater, and we were many dramaturgs all over Europe. And there was a girl who was working, who was one of the writers of Casa de Papel. And we, the others, we were from other different countries from Europe. And this question appeared at some point because we saw a show written by a black girl with two other black, and the whole team was black. And the play was called 7 Methods of Killing Kylie Jenner, and was talking about the appropriation of black culture by white people, and also about the appropriation of black women's bodies and so on. And the play was very humoristic, but at the same time very, radical. I think is too much, because the script was really about how to kill someone like Kylie Jenner that is white rich and is taking benefits on the black culture. And after the show was this Spanish girl from Casa de Papel, and she was like, so yes, if I'm white, then I can't write, in my place about black people. I think this is very limitative, and so on. And we're, okay, so from where to start to explain you that, and someone at some point said, but why would you do this, knowing that there are so many black dramaturgs and playwrights, that they already are doing this, writing, but don't have the same visibility and space, So what is your interest to talk about something that is not so close to you, And yes, I think it's about this, because I read many articles about this topic, and at some point, of course, you can be a very talented writer, director, and so on. But still, how you said, is about the experience. And I think at least you can do something about a racialized group without talking, without asking opinions, without this entitlement that you know. So, no, I totally forgot about this. Entonces, Mijaela estaba pensando en esa cuestión de si una persona blanca puede escribir un papel de una persona negra, y recuerda una experiencia que tuve en Londres muy específica, donde fueron a ver una obra de teatro escrito por una mujer negra con 2 actores negros, que se llamaba 7 formas de matar a Kylie Jenner, ¿sí? Y trataba un poco la apropiación del cuerpo de la mujer negra y de la cultura negra. Ella dice que era como muy radical, es una forma de quizás hablar de ello. Y dice que después la escritora de Casas de Papel, una escritora española, entonces estaba como preguntando, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos escribir sobre gente negra. Y Mijaela está hablando de que, bueno, ¿de dónde empiezo? Y dice, sabiendo que hay tanta gente, dramaturgos, escritores negros o negras, trabajando pero sin visibilidad, ¿qué interés hay en querer hablar, ¿no?, de estas historias que no a lo mejor están cerca de uno? Y dice que la importancia de la experiencia y lo difícil, o si se quiere hablar de un grupo racializado, es muy importante el hablar, el preguntar, el entrar en conversación, saber las opiniones de la gente. Yeah, I think nothing about us without us is something that I always want to remember to the white directors and writers. Ha dicho una cosa interesante, nothing about us without us, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Dice que es algo que ella intenta siempre recordar y
y compartir con muchos directores blancos. Vale, pues ya son las 2 y es el límite de hora. Hay una intervención pedida muy corta, si puede ser, y nos vamos a comer y podemos hablar comiendo también. ¿Te doy? Sí, bueno, lo primero, gracias, no digo más que eso, pero mi pregunta era parecida a la que hicieron vía streaming y he cogido mucho de todo lo que habéis estado hablando como creadora, pero no, si se puede profundizar un poquito más, porque incluso en nada sin nosotros, o sea, nada acerca de nosotras sin nosotras, igual también al sujeto se le puede volver objeto también, ¿no? Es una reflexión que yo hago. Entonces, para dar un paso más yo escribo algo de una realidad que no vivo en primera persona, así como observadora, que me interpela, ¿cuál sería el siguiente paso de encontrarme, de escuchar, de ver ese mundo interior del que habláis? ¿Por dónde continuar después de eso cuando quieres crear desde ahí? Gracias. Qué interesante, no lo sé. Yo vivo en el Alambre y en ese caminar voy intentando encontrar la manera de expresarme. Cada día quiero expresar algo distinto porque soy cambio. Y entonces en ese cambio que soy me voy encontrando que cada día quiero hablar de algo que me perturba, ese agua que llevo dentro, no sé cómo explicártelo. Yo creo que esa para mí es el motor y es la incógnita. Si yo me tomo mi camino como un activismo, ¿no? Realmente no sería honesta porque para mí dentro del arte también está la estética, la belleza, aparte del mensaje, obviamente, que también es súper importante para mí. Pero me quiero sentir libre, no quiero sentir también la carga de, ¿sabes? Como que de llevar una carga como si yo tuviera la responsabilidad del mundo y no, porque soy un ser humano que ha nacido artista y que quiere expresarse y que dentro de los caminos estos me he encontrado con unas puertas que se me han abierto y he aprovechado las que he podido y seguiré haciéndolo en este caminar y me seguiré cuestionando y errando, porque probablemente lo próximo que pueda hacer algo mal, ¿sabes? Y no pasa nada, ¿no? Digo que yo he visto un montón de mierdas de mucha gente y no ha pasado nada. Y estaban subvencionadas y eran de puta madre, ¿no? Y quiero decir, ¿por qué a mí se me tiene que exigir responder una pregunta tan grande? No lo digo por ti, que me ha parecido súper interesante que la plantees, porque yo también me la planteo y es una pregunta que me limita a la hora de querer expresarme como creadora. Intento desnudarme y en eso estoy, ¿no? Y además me parece súper interesante todo lo que hemos hablado y todo lo que ha sucedido estos días que he estado aquí, porque me encuentro en un proceso de creación, de escritura, y justamente es como de, esto es lo que te puedo decir, que para mí necesito, para poder llegar a ti, si algún día me pongo aquí a contarte algo que a mí me mueva, me tengo que desnudar y tengo también mis capas y tengo que repensarme y me repienso con todo lo que me dicen mis compañeras, con lo que dice mi compañero, con lo que pensamos juntos, ¿no? Pero la respuesta no la tengo. Estaba pensando que como se nos ha acabado el tiempo, podemos quedarnos con esa pregunta, ¿no? Que es verdad que todo es mucho más complejo y desgranable. Y como esta tarde tenemos a las 5 la performance de Abdelaziz Montaser y después la de Mijaela, ¿no? Sobre
futurismo y de Abdelaziz, ¿acaso nacimos de la pared? Creo, y luego hay un espacio de coloquio. A los que estáis por streaming, no se va a poner por streaming, así que venid presencialmente porque vamos a dar las claves definitivas y os las vais a perder. Pero podemos seguir hablando de eso, ¿no? También o sea, como a partir de sus propios procesos creativos, que también creo que las dos performances interpelan un poco esa idea de construcción de personajes sobre el otro y de qué manera se puede trabajar, ¿no? Y podemos seguir reflexionando colectivamente sobre, bueno, qué es lo que podemos hacer. Yo creo hay una cosa también que me he quedado de lo que ha dicho Andrea, que es esto de crear comunidades de prácticas, ¿no? O sea, de ensayo-error. Y tener claro, o sea, lo que decíamos, ¿no? De que, o sea, creo que lo decía alguien el lunes también, ¿no? El blanco o sea, tiene que reconocer por un lado que no sabe nada. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Desde ese desendiosamiento y desde ese bajar a tierra, ¿no? Pues crear pues, bueno, procesos más compartidos colectivos, ¿no? Y en realidad es también lo que yo creo que toda esta mesa ha estado, o sea, bueno, está también pidiendo, ¿no? Que es como, bueno, espacio, ¿no? O sea, un teatro en Rumanía, un teatro, bueno, ahora en Barcelona, Silvia Albert precisamente, ¿no? Están creando un teatro afrocentrado. Pues más espacios desde donde se pueda crear, desde otras epistemologías, desde otros lugares y estar dispuesto a no tener verdades, ¿no? O sea, ya explorar. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todas, ha sido súper interesante y bueno, continuamos. Gracias.